peso y le ponen no y palomita. Dejar la coca y le ponen no dejar la coca y palomita, ¿verdad? Porque ninguno se cumplió. ¿Sí lo han visto o no lo han visto ese video? ¿Sí? Así les va a pasar, al rato van a empezar no a todos sus propósitos. Y verdad, porque ¿cuáles fueron sus metas? ¿Cuáles fueron sus propósitos de este año que va terminando? A ver, díganme uno. A ver, ustedes que sí cumplieron. Ay, evangelizar. Ay, muy bien. A ver. Su propósito de este año. A ver, ¿quién más? ¿Quién sí cumplió sus propósitos de este año? ¿Quién? A ver. ¿Cuál? Que estuviera bien su bebé. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién dejó la coca? ¿Quién bajó de peso? Son los clásicos. ¿Quién ahorró? ¿Verdad? Los clásicos propósitos que nos ponemos. ¿Quién terminó de leer su Biblia? ¿Verdad? Porque casi siempre que iniciamos el año decimos, este año sí voy a leer toda la Biblia, ¿sí o no? ¿A poco no? Bueno, yo sí me he llegado a poner ese propósito y termino por no cumplirlo. O este año sí me voy a congregar todos los días, bueno, todos los domingos. Y no, muchas veces nos quedamos. Ajá. Sí. Sí, pero yo hablo de diferentes, que muchas veces nos ponemos diferentes propósitos y metas y está bien, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes ya tienen sus propósitos para este año? ¿Ya tienen sus metas para este próximo año? O quizás van a ser las mismas que se habían puesto el año pasado. Pero en este pasaje dice, encomienda al Señor o a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué? Afirmados. No sé, Nancy, si tienes por ahí otra traducción, la NTV. Si la tienes, si no, acá la leo. Ponla. Dice, pon en manos del Señor, ¿qué? Todas tus proyectos. ¿En manos de quién? En manos de Dios. Todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú quieras lograr, la Biblia dice que hagamos todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté en nuestras manos debajo del sol, lo hagamos, lo realicemos. Pero tú y yo debemos de primero poner en manos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Todos tus proyectos se cumplirán. Ahora, ¿qué es poner en manos de Dios? Porque muchas veces vamos y oramos y le decimos, Señor, yo pongo en tus manos este trabajo que voy a iniciar. Pongo en tus manos este negocio. Señor, si ese préstamo es para mí, que se dé. Y yo ya oré, ya puse en las manos de Dios este plan, este proyecto. Y resulta que ese préstamo por el cual yo le pedí al Señor, se me dio. ¿Será que es porque de verdad puse en las manos de Dios eso que yo quería, eso que yo necesitaba? Poner en las manos de Dios no solamente es ir y orar, sino es dejarte llevar por el Espíritu Santo. Porque tú puedes poner en las manos de Dios muchas cosas y decirle, pongo en tus manos a mis hijos, por ejemplo. Pero lo pongo en sus manos, pero yo estoy ahí como cuchilla de palo. Y tienes que echarle ganas, y tienes que esforzarte, y tienes que leer la Biblia. Entonces yo ya no estoy dejando que Dios intervenga porque yo quiero hacer la obra de Dios en la vida de mis hijos. Y solamente le dije a Dios, lo pongo en tus manos, pero yo quiero hacer lo que Dios va a hacer en la vida de mis hijos. Ese solo es un ejemplo. Pero hay muchas cosas en las cuales solamente le decimos al Señor, lo pongo en tus manos, pero yo hago lo que yo quiero. Yo lo muevo, ¿para qué? Para que sean las cosas a mi favor.
para que las cosas se den conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, porque nosotros buscamos generalmente que la voluntad de Dios se acople a mis sueños, a mis metas, y no yo acoplar mis sueños a la voluntad de Dios. Quiero que Dios se acople a mí y no yo acoplarme a lo que Dios quiere para mi vida. Y ¿sabes qué? Luego, cuando las cosas no se dan como tú querías o tú esperabas, tus planes no se cumplen, tus proyectos no se cumplen, terminamos frustrados y terminamos diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué estoy tan endeudado? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy tan enfermo? Cuando yo todo lo que hice lo hice conforme a lo que yo quería. Por eso es tan importante que aprendamos a confiar en Dios. Poner en las manos de Dios es confiar en su perfecta voluntad. Vamos a ir a Santiago 4:13. Y dice, vamos ahora. Mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Ahora, ¿a qué voy? Bueno, aquí dice que no hagas planes por hacer, que no digas, ay, este año voy a comprar una casa, este año voy a comprarme un carro, este año, y comenzamos generalmente nosotros cuando vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a iniciar un nuevo año, creamos en nuestra mente, creamos en nuestro corazón planes, proyectos, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero sin poner a Dios en primer lugar. Por eso aquí dice que decimos vamos a viajar, vamos a hacer negocios, vamos a hacer mucho dinero. Y luego dice el apóstol Santiago, dice, pero si ustedes ni siquiera saben lo que va a pasar el día de mañana, porque aquí nadie tiene seguro el día de mañana. Y tú ya estás haciendo planes, estás haciendo proyectos. Mejor di, primeramente Dios, voy a hacer esto. O sea, cuando dice primeramente Dios, no es nada más que lo digas. Porque a veces lo tenemos como una palabra. Primero Dios, mañana nos vemos. Primero Dios, mañana me voy a trabajar. No. Cuando dice primeramente Dios es pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en el lugar que le corresponde. Señor, si tu voluntad es esto, si tu voluntad es que yo haga este negocio, si tu voluntad es que yo trabaje acá, si tu voluntad es que yo me case, si tu voluntad es que yo esté con esa persona, si tu voluntad es que yo vaya a tal lugar, pero que seas tú el que dirija mi vida. O no sé a cuántos aquí, cuando han tomado decisiones, siempre les han salido bien las cosas. A cuando ponemos a Dios en primer lugar y le decimos, Señor, que seas tú guiándome, que seas tú dirigiendo mi corazón, que seas tú mostrándome tu camino. Y mire, les voy a contar un testimonio. Hace un tiempo atrás,
A mi esposo le dijeron, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a trabajar a España. Y mi esposo, pues, ¿cómo, no? Sí, mira, va a haber trabajo, hay mucho trabajo allá, porque pues mi esposa, bueno, su patrón, su jefe, se va a ir y todo, ¿no? No les voy a contar, él ya que les cuente luego su versión, yo les voy a contar la mía. Entonces viene él y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo ves que mi jefe me dice que me vaya a España, que nos vayamos a España? Ah, porque si no se va a ir solo, ¿verdad? ¿Me va a dejar aquí? No. Y le digo, no, ¿cómo crees? Pues en mi mente luego, no, pues todo lo tenemos aquí. Gracias, hermana. Pero quiero decirte, espérenme tantito, que aunque en ese momento yo le contesté con la seguridad de lo que yo quería, a lo largo de los días, a mi mente vino, ¿y si nos fuéramos? No, pues es que es España, o sea, es otro país. ¿Quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere conocer otros lugares? ¿Qué tal que si es la voluntad de Dios? ¿Qué tal que Dios nos está abriendo las puertas para irnos a viajar a otro país, ganar más dinero? Porque pues allá ganas en euros, ganas más. No, pues, y entonces mi mente, pues yo dije, a lo mejor sí es la voluntad de Dios. Y cuando me vuelve a comentar, es que me está insiste que le diga si sí me voy a ir. Le digo, pues ya mi respuesta ya no fue no. Mi respuesta fue, vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a orar. Pero en mi mente sí cabía ya la posibilidad. ¿Por qué? Porque a veces tus sueños sí son esos. Hacer dinero, viajar, salir a otros lugares, salir a otros países. A veces, esos son nuestros anhelos a veces. Eso es lo que muchas veces nosotros queremos. Y entonces yo dije, ya platicando con él, yo le dije, él me decía, pues es que mira, yo siempre he querido conocer y Dios sabe que quiero conocer, ¿no? Y empieza uno, les digo, a querer acomodar la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos y no lo que nosotros queremos a la voluntad de Dios. Y entonces pues estaba yo así en el trabajo, en mi mente, ¿no? Hasta imaginándome yo ya en España. Y como queda cerquita a Francia, pues desde ahí nos pasamos a Francia, la Torre Eiffel, ¿no? La rata. Ahí no. Pero el Señor habla. Cuando tú le pides, Él habla. Y yo le dije, Señor, que sea tu voluntad. Porque mi voluntad y lo que yo quiero es una cosa. Pero yo sé que cuando yo he hecho mi voluntad, nunca me salen bien las cosas. Nunca termino bien. Y entonces nosotros fuimos a Hidalgo. Dios nos permitió ir a un balneario la semana pasada y nos fuimos a nadar. Entonces nosotros vivimos en Actopan y el Señor me llevó a recordar el tiempo que nosotros vivimos en Actopan. Y en el lapso, mi esposo le platica a mis hijas, ¿saben qué? Fíjense que mi jefe me está diciendo que quiere que me vaya a trabajar a España, ¿cómo ven? Mi esposo dijo, mis hijas van a saltar de gusto y van a decir, sí, papá, vámonos. Pero Dios es sabio y Dios aún a ellas les ha dado sabiduría. Y les dijo, no, papi, no, pues ¿cómo crees? Y ya, total, ellas dieron su punto de vista. Pero yo recordé cuando yo viví en Actopan. ¿Saben? Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Actopan, fue una época bien difícil. Puedo decir que fue la etapa más difícil de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos a Actopan por trabajo, por generar y sin preguntarle a Dios, creyendo que era su voluntad. Y entonces el Señor me lleva a recordar esto y entonces me dice, ¿cuál es el propósito para ir a España? Y le digo, no, mi amor, el propósito para ir a España sería trabajo.
No, Dios no nos está llamando a España. Es tu trabajo. Y esa no es la voluntad de Dios. Y recordé lo que viví ahí y dije, yo no quiero vivir allá porque ahí, viviendo en Actopan, nos alejamos de Dios, no nos congregábamos por el trabajo, no nos congregábamos porque nos quedaba lejos la iglesia, porque no conocíamos, y sí conocíamos a alguien, pero no era como que nuestro lugar. Y dije, yo no quiero eso. ¿De qué sirve irte a vivir a otro país, ganar más dinero si vas a estar lejos de Dios? ¿De qué nos sirve ganarlo todo y no tener la presencia de Dios en tu vida? ¿De qué me serviría ver la Torre Eiffel de cerca? ¿De qué me serviría estudiar una carrera, tener una empresa donde yo gane muchísimo dinero? ¿De qué me serviría si la presencia de Dios no está en mi vida? De nada, hermanos. De nada, de verdad. Y aquí Santiago lo dice bien claro. No hagas planes por hacer planes. Pon a Dios en primer lugar. Vamos a ir a Proverbios 3, 5 hasta el 6, Nancy, por favor. 3, 5 hasta el 6. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Fíate, o sea, confía en el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu inteligencia, no en tu capacidad, porque a veces creemos que somos más inteligentes que Dios, que yo sé lo que necesito más de lo que Dios sabe lo que yo necesito. Y confiamos más en nosotros mismos que en la voluntad de Dios. Y yo te voy a decir una cosa, si tú confías en ti, las cosas nunca te van a salir bien. Dice, confía en el Señor, confía en Él. Mira, no vamos a irnos a España, no se preocupen, hermanos, no nos vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar, aquí nos van a seguir teniendo. Pero sabes que yo no sé si algún día Dios nos lleve a conocer otros lugares o no. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que yo he conocido la presencia de Dios y no hay lugar más hermoso que estar en ese lugar, en su presencia. No hay lugar más glorioso, no hay lugar que te traiga más paz, más tranquilidad que la presencia de Dios, de verdad. Entonces, nosotros debemos de confiar con todo el corazón, con todo el corazón. Lo que Dios va a traer este año que viene para tu vida son cosas buenas. Tú solo tienes que confiar. Confiar. No en tu inteligencia, hermanos. De verdad. No confíes en ti. Porque la misma palabra dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Tu corazón te puede engañar y te puede llevar, y yo sé que te ha llevado a tomar decisiones equivocadas que en el momento tú podías asegurar que era la voluntad de Dios, que esa decisión que ibas a tomar era porque Dios te lo estaba permitiendo, y sabes qué, te aseguro que tiempo después te diste cuenta que no era lo que Dios quería y que esa decisión la tomaste basado en lo que tú pensabas que era bueno para ti. ¿Sí o no les ha pasado? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Y al final, cuando termino obedeciendo al Señor, es cuando veo su mano poderosa. Es cuando veo cómo Él se mueve, cuando no hay nada y Él comienza a hacer. En un salmo dice que si el Señor no edifica tu casa, vas a trabajar en vano. Si eso que tú estás haciendo, ese plan, ese proyecto, ese sueño que estás construyendo, el Señor no está trabajando contigo, estás haciéndolo en vano. Va a ser en vano. Se va a caer tu sueño, se va a caer tu plan. Porque no estás trabajando o no estás dejando que el Señor trabaje en ti.
Entonces, el que sigue, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, contigo. Y Él te va a abrir camino, Él te va a abrir brecha. Tú vas a decir, es que no hay por dónde. Y cuando menos te des cuenta, Él te va a dar la salida. Él te va a decir, hijo, vente por acá, vente. Aunque digas, es que por ahí está medio oscuro, no. Él te va a llevar por el lugar donde Él te va a dar paz, te va a dar bendición y te va a llevar a esos lugares de pastos, a esos lugares de reposo y de descanso. Vamos a ir al Salmo 37 del 5 al 9, Nancy, por favor. Hasta el 9. Y dice, para que el barco no se vaya, no se mueva y se quede firme. Esta palabra, llévala en tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Pon en las manos de Dios lo que tú vas a hacer. Confía en Él y Él va a actuar a tu favor. Hermano, Dios nunca va a actuar en tu contra. Dios nunca va a hacer nada para que tú sufras. Dios nunca va a hacer nada para que tú estés deprimido, para que tú estés mal, para que tú estés todo ansioso. Lo que Dios haga en tu vida va a ser para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú avances, para que tu familia crezca, se desarrolle, para que tu economía crezca. Porque yo te voy a decir una cosa, Dios quiere que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos una solvencia económica buena y estable, pero Él te quiere capacitar primero. Él te quiere enseñar para que tengas la capacidad de tener lo que Él te quiere dar, de la manera que Él te quiere bendecir. Entonces, el que sigue, hará que tu justicia resplandezca. Es bien borracho, es bien mujeriego, es bien malo, pero ¿cómo es posible que ese sí tenga? No, nosotros no debemos de vivir pensando lo que tienen los demás. Cuando solamente vemos a nuestro alrededor y vemos que otros tienen, o que otros sí viven bien, o que otros tienen una familia, o no sé, vivimos irritándonos, enojados, frustrados, y no disfrutamos lo que Dios nos da. Hay que aprender a disfrutar lo que tenemos en este momento, sin ver lo que tiene otro. Disfruta a tu familia. ¿Cuántas veces no vivimos enojados porque no tengo dinero y no veo el tesoro tan grande que tengo en mis hijos, en mi esposo, en sus esposas? El tesoro tan maravilloso que tenemos al tener un techo sobre nosotros. Y vivimos frustrados por lo que no tenemos. No vivamos de esa manera. Cuando dice, guarda silencio ante el Señor, o sea, no le reclames, Señor, no me das. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué yo no? No vayamos con el Señor para eso. El que sigue, Nancy, por favor.
Yo tenemos una herencia más grande. Y a veces vivimos sufriendo por lo que no tenemos aquí, cuando nuestra herencia es eterna, es en la eternidad. El Señor está preparándote una mansión en el cielo y tú preocupado por una casa, por un terreno en esta tierra. Cuando allá tienes algo mayor. Y no digo que te conformes, no digo que vivas conformado, pero vive feliz, vive disfrutando, porque el Señor va a actuar a tu favor. El Señor te va a dar todo lo que tú necesites y más allá. Vamos a ir, Nancy, por favor, a 1 de Juan 5:14. Y dice, esta es la confianza que tenemos. Fíjense la confianza que tenemos en Dios, ¿eh? Perdón. No quiero. Él sí te escucha. Siempre y cuando que tú pidas conforme a su voluntad. No nada más te oye, Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero ¿cómo le pedimos al Señor? ¿Conforme a su voluntad o conforme a nuestra voluntad? ¿No? ¿Cuántas veces? Y a mí me llegó a pasar, una necesidad económica fuerte y yo decía, Señor, por favor, que se dé ese préstamo ahí en Electra, toca a los que están ahí, pues no me acuerdo cómo se les llama, gerentes, no sé, tócalos para que me den ese préstamo y te dan el préstamo y dices, es la voluntad de Dios. Error, hermanos, la voluntad de Dios no la vas a encontrar con señas. ¿Sabes cómo vas a encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Qué dice la palabra sobre pedir prestado? Que no lo hagamos. ¿Qué dice su palabra? Cuando nosotros, y no estoy diciendo que nunca lo vas a hacer, porque aún dice que si pides prestado, que pagues. O sea, no es algo que sea malo. No es algo que esté incorrecto. Todos aquí lo hemos hecho, ¿sí o no? Todos aquí hemos llegado a pedir. Yo sí he llegado a pedir prestado. No es que sea algo malo, pero tampoco es lo que Dios quiere que hagas, que vivas endeudado. Entonces, si lo vas a hacer, ok, nada más paga, dice la palabra. Pero lo que quiero que me entiendan es que no porque te den el préstamo quiere decir que era lo que Dios quería. No porque se te dé ese negocio quiere decir que era lo que Dios quería para tu vida. No porque llegue esa persona que tú decías, es que estoy bien enamorada o enamorado de esa persona y llega y te casas o lo que sea, quiere decir que era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hacemos que las cosas se den. Hacemos que manipulamos o movemos las cosas para que se muevan a nuestro favor también. De hecho, la palabra en este momento no recuerdo en dónde dice, en Proverbios, pero no recuerdo dónde dice que el perezoso se empobrecerá, pero el que trabaja diligentemente se hará rico. O sea, la Biblia sí nos habla de que hay que trabajarle, de que hay que hacer, de que hay que actuar, de que hay que hacer cosas para que nos beneficie, para que nos favorezca, sí. Pero no todo lo que hacemos o no todo lo que se nos da es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema en todo esto? Que muchas veces le pedimos a Dios y Dios sí nos dice no. Pero nosotros como que cerramos nuestros oídos a esa voz. Como que no, y como que algo por ahí me sonaba o algo sentía, pero no, yo creo que soy yo. ¿Sí o no? Es el diablo que me quiere quitar la bendición. ¿Sí o no les ha pasado?
Pero es Dios diciéndote, no, no es por ahí. No. Dios sí quiere. ¿Y sabes qué? No era por ahí. Porque lo haces, miren, y yo a algunos les he platicado, cuando nosotros nos llamando a Nesa, y yo así como que, ay, Nesa, yo no quería regresar. Más tranquilidad cuando me la estaba llevando más relajada en Jalisco, ¿cómo es posible? Pero dentro de mí, yo sí sentía que teníamos que venirnos. Entonces, pero le dije a Tizayuca. Yo dije sí a Tizayuca, pero ¿saben qué? Dentro de mí, yo sí sentía que era Nesa. Pero yo me aferré a Nesa, yo no regreso, a mi orgullo, a mi macho, me monté ahí, dije, de aquí no me baja, Señor. Y nos fuimos a Tizayuca. Ay, hermanos, nos fue de la patada. Eso de no pagar renta y meterte con la familia, híjole, aguas. No porque la familia sea mala, sino porque a veces hay malos entendidos y es bien difícil solucionar. Es mejor hacerlos lejos de la familia, hermanos. De verdad, si algún día planean hacer recomiendo que mejor no. Que mejor ustedes por su lado y ellos por el suyo, y miren, felices todos. Entonces nos fuimos, de verdad, hermanos, endeudados. Pagamos muchísimo más de lo que pensábamos que según no íbamos a pagar, porque ya después, es que necesito pagar esto. Y pues como estás ocupando el departamento, pues ¿quién tiene que ver? Es que me paró la patrulla y que necesito más de 3,000 pesos nos estaban pidiendo. No teníamos, hermanos, no teníamos, pues ahí andamos pidiendo prestado. Y bueno, fue un caos, bien endeudados, de verdad. Toda la semana yo me la pasaba pidiendo en la tienda para comer, llegaba, cobraba y iba a pagar a la tienda, casi todo mi sueldo se iba. Y luego veníamos para acá para predicar la palabra, la gasolina. O sea, era un caos, de verdad, pero uno se aferra. Y yo, hasta que un año estuvimos allá, yo dije, Señor, ya entendí. Ya entendí, vámonos a Nesa. Y miren, llegamos a Nesa con nuestros guacales, Dios sabe, Dios nos vio, con nuestros trastes en guacales, ropa en bolsas, otra vez sin nada. Pero Dios se empezó a mover. De verdad, y de no tener nada, Dios nos empezó a bendecir. Dios nos empezó a dar. Y no les digo lujos, no. Pero vimos la mano de Dios, porque cuando nosotros llegamos sin camas. Compramos una litera que nos costó 500 pesos, pues usada, ¿verdad? Pero de esas viejísimas que salen buenísimas, ¿verdad? Viejísima, pero quién sabe quién la usó y todavía ellas. O sea, y para mí eso era bendición. Para mí eso era bendición, de verdad. No eran lujos, pero yo estaba siendo bendecida. ¿Por qué? Porque ya no tenía la presión de la familia, porque ya podía pagar mis deudas. Nos cobraban 800 pesos de renta y aparte el lugar donde fuimos a llegar, que fue con mi hermana Oli, o sea, otra cosa. Pero, y no tenía que haber vivido lo que viví, pero mi rebeldía, mi desobediencia nos llevó a eso. Entonces, por eso ahora yo le digo, Señor,
no quiero hacer mi voluntad, ya no. Porque ya vi que mi voluntad sí es imperfecta, es desagradable y no sirve. Y tu voluntad siempre es buena, es agradable y perfecta. Yo quiero que esta mañana tú te vayas con esto en tu corazón, que este año que vamos a iniciar, rétate a escuchar más la voz de Dios, a conocer esa voz que te dice no, que te dice sí, o que te dice espérate tantito, no es el momento, no es el tiempo, yo te lo voy a dar, pero espera, no te desesperes, no te impacientes, porque ya quieres que se dé. No, deja que Dios actúe, deja que Dios te prepare para lo que Dios tiene. Deja que Dios haga en tu corazón eso que Él quiere hacer. Déjate formar. A veces va a doler, hermano, porque te va a dar en el ego. Te va a bajar del caballo como lo hizo con Pablo, como me bajó de mi macho a mí también, ¿verdad? Y a veces te vas a caer, pero ¿sabes qué? Él siempre va a estar para levantarte. Eso es lo más hermoso. Él siempre va a estar ahí para levantarte. No importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces te caigas, Él te va a levantar. Él te va a sostener. Él te va a ayudar. Pero tú vete con el deseo de escuchar más su voz. De escuchar eso que Él te ha estado diciendo. Espérate, hijo, espérate, hija. Te lo voy a dar, pero no es el momento. O no te lo voy a dar porque no estás listo. O no es algo que te va a bendecir, te va a beneficiar. O te lo voy a dar porque ya estás preparado, ya estás preparada. ¿Sabes? Muchas veces nosotros creemos y pensamos que Dios actúa de una manera. Pensamos que yo voy a dar cuando tenga. Cuando Dios te dice, da ahora que no tienes, porque Él te va a bendecir todavía más. Y no me refiero solamente al dinero, a tu tiempo. ¿Cuántas veces decimos, es que no tengo tiempo para orar? Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que no tengo tiempo para tener relación, comunión con Dios. Necesito más tiempo. Cuando tenga tiempo lo haré. No, ahorita que dices no tengo tiempo, dale ese tiempo. Haz a un lado algo, haz a un lado. Y Él te va a dar el tiempo que tú necesitas. Y en todo lo que tú hagas, pon primeramente a Dios. Ponlo en primer lugar. No hay bendición más grande, y te lo digo. Puedes escarmentar a través de mí, o si quieres escarmentar por tu propia cuenta, pues también se puede, ¿verdad? Si te quieres caer tú, pues adelante. Solamente te puedo decir que va a doler. Duele. Sufres. Sufres cuando tomas tus decisiones. Pero cuando dejas que Dios haga, de verdad, es otra cosa. Es otro nivel. Por eso cada plan que tú tengas, esta noche cuando te comas tus 12 uvas, no pienses en los deseos. Dile, Señor, primeramente voy a hacer esto, primeramente voy a hacer aquello, primeramente tú, si así me lo concedes, si es tu voluntad, voy a cumplir este plan, este proyecto, este propósito, esto que tanto anhelo, esto que tanto deseo, este negocio, este trabajo, ¿qué les gusta? ¿Se quieren casar? Ay. ¿Verdad? Primeramente, bueno, hay unos que ya no tienen opción, que ya, o sea, no es si quieres, Señor, no es ya me tengo que casar, ¿verdad? Entonces, pero pongamos a Dios en primer lugar. Hermanos, lo material, lo humano, va a llegar de verdad.
Al rato vas a andar con tu bolsa Prada, Gucci. No es cierto. No es cierto, ¿eh? Bueno, no sé si tú quieres, ¿verdad? ¿Qué tal que tú sí quieres? Pero lo más importante es que Dios esté en tu casa. Que Dios more en tu hogar. Y es más, cuando tú experimentas, cuando tú logras experimentar esa presencia en tu casa, ya no sientes que necesitas esa bolsa Gucci, esa bolsa Prada o esos zapatos de marca. De verdad, ya no se convierten en algo necesario. O esa, ¿qué les gusta? ¿Qué es eso que tanto anhelan, que tanto desean? ¿Qué es? A lo mejor no es dinero, pero a lo mejor puede ser aún a tu familia unida, ¿no? A lo mejor tú dices que, y te aferras a ese deseo, a ese anhelo, a esa meta, y es que mi familia, y sufres por tu familia. Dios no quiere que tú vivas sufriendo por eso. Dios quiere que tú disfrutes aún el proceso de ver crecer a tu familia. Algún día tu familia va a estar en la presencia de Dios. Algún día tu familia va a buscar a Dios con todo su corazón. Y a veces la familia nos puede dar la vuelta si nosotros no nos metemos a buscar a Dios, ¿eh? Y al rato están más metidos que uno mismo. Pero ¿sabes qué? Tú no debes de vivir sufriendo por eso. La manga. Es que no me lo puedo quitar. Ay, gracias. Tú no puedes vivir sufriendo por eso. Tú debes de disfrutar. Y mira, te voy a dar un último testimonio. Cuando yo inicié en el Evangelio, yo era una persona que vivía anhelando lo que otros tenían. Ay, y yo sí me quejaba con Dios y yo sí le decía, ay, señores, ¿por qué a esa hermana le das? Mira, cada 8 días viene con ropa diferente y yo cada 8 días traigo lo mismo. Y sí le decía, de verdad, yo sí le decía al Señor así, y ay, ahora me da vergüenza de cómo te pude haber hablado de esa manera. Cada 8 días traigo el mismo pantalón todo flojo que no me queda. Cada 8 días los mismos zapatos, cada 8 días. ¿Y por qué? Mira cómo bendices a esa hermana. Mira, ese hermano ya tiene carro y yo no tengo ni una bicicleta. Mira, Señor, esa hermana ya tiene trabajo y a mí no me das. Y en fin, no, todo era queja y queja y queja con el Señor. Y de verdad, les puedo asegurar que en todo ese tiempo que yo me quejé, el Señor no vino y me dijo, ay, pobrecita de mi hija, ahí te va lo que necesitas. Porque el Señor no anda cumpliendo berrinches, o no anda supliendo berrinches, o no anda consintiendo berrinches. O ustedes como padres consienten los berrinches de sus hijos, pues el Señor tampoco consiente nuestros berrinches. El Señor tampoco dice, ay, mi hija se está quejando, déjame, le doy por lo que tanto se queja. No. Él nos va a dar cuando nos ve listos. Entonces pasó mucho tiempo así. Y de verdad, hermanos, yo les puedo decir que el día que yo dije, vivíamos en un lugar con techo de lámina, y le dije, con hoyos, se nos metía el agua, nos llovía adentro. Pero yo volteé a ver el techo y yo le dije, Señor, gracias por este techo, porque no tengo que estar en la calle. Gracias, Señor. Y entonces yo comencé así a pasearme en los cuartitos, porque eran 2 cuartos. Y yo le dije, Señor, gracias porque tengo donde dormir. Señor, gracias porque tengo donde cocinar. Señor, gracias porque tengo una bolsa de frijoles y una bolsa de sopa en mi despensa. Y entonces yo empecé a darle gracias por todo. Gracias porque tengo que ponerme. Gracias. Y yo empecé a darle gracias. No nada más cambió mi oración, cambió mi manera de ver las cosas. Porque ya no vi lo material como algo necesario. Dije, tengo una familia. Tengo a mis hijas, tengo a mi esposo.
Te tengo a ti. Y yo digo, ¿cuántas veces no le cantamos? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y lo cantamos, pero vamos a nuestra casa y se nos olvida eso que le dijimos aquí. Se nos olvida que tenerlo a Él era tenerlo todo. Y entonces viene la queja, y no tengo, y por qué no tengo, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué mi patrón es esto, y por qué mi patrón aquello. No. Y cuando tú eres agradecido, cambia tu manera de ver todo a tu alrededor. Todo es diferente. Es más, hasta tu esposo o a su esposa los ven diferentes. Yo cuando empecé a agradecerle a Dios por la vida de mi esposo, cada día lo veía más guapo. De verdad. ¿Por qué? Porque empecé a valorar al hombre que yo tenía a un lado y dejé de ver los defectos y comencé a ver todo lo bueno y comencé a decir, gracias Padre porque me diste un hombre esforzado, trabajador. Y ya dejé de ver que dejaba los calcetines tirados, ya dejé de ver que hacía esto, ya dejé de ver que el cepillo siempre lo dejaba donde no va. Bueno, no es no lo estoy poniendo en evidencia, hermanos. Yo sé que eso les pasa a muchos hombres, ¿o no, hermanas? ¿Ah? Entonces me olvidé de tantos defectos y aprendí a ver la bendición de hombre que tengo a mi lado. Bueno, ya vamos terminando. Cuenta, cuando se apaga la pila es señal de que ya tiene uno que terminar. Es como el tiempo, no es cierto. No, pero yo quiero que ustedes se vayan con eso en su corazón. Mire, a mí me emociona que vamos a terminar este año. Me emociona porque a pesar de todo, estamos aquí. Tenemos vida y tenemos gente a nuestro alrededor que nos ama y a la cual también amamos. Entonces, a mí me emociona este día, pero me emociona más el día de mañana donde vamos a iniciar. Porque yo digo, claro, no debe de ser hasta el 1 de enero, todos los días hay que, si no lo cumples el siguiente es buen día para iniciar. No digas, ya no lo hice el primero, me espero al otro primero, No, no. Tú sigue intentándolo hasta que lo logres, ¿sí? Lo que tú te hayas propuesto en tu corazón, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Siempre diciendo, Señor, primeramente Dios, mañana yo me voy a levantar y voy a hacer esto. Voy a disfrutar a lo mejor un día de película, a lo mejor el día de mañana, primeramente Dios, voy a disfrutar un tiempo con mi familia en su presencia. No, lo que tú quieras. Hagas lo que hagas, el Señor va a estar ahí contigo. Es más, mira, hermano, si vas a ver una serie, el Señor ahí está contigo. Y diciéndote, esa no, hijito. Pero ahí está contigo. Estás escuchando música y está el Señor contigo y también te va a estar diciendo, aguas con lo que estés escuchando. Pero ahí va a estar. Él nunca te ha dejado. Este año Él no te dejó y no te va a dejar. Nunca. Pero nosotros tenemos que aprender a poner a nuestro Dios en primer lugar. Y decirle, vamos a volver, ya vamos a terminar, a Proverbios 16:3, en la traducción en la NBI, Nancy, por favor. Pon en manos del Señor todas tus obras, todos tus planes, todo lo que tú quieras hacer este año. Ponlo en las manos del Señor. Dile, Señor, este año yo quiero dejar el refresco. Dame la fuerza porque solo no has podido, ¿o sí? Señor, este año voy a cuidarme más. Este año voy a leer tu palabra. Este año
voy a buscar tener más comunión contigo, no sé, lo que tú quieras. Ay, si ya te vas a lo grande, este año voy a hacer una empresa. Pero ¿cómo? Lo vas a poner en sus manos. En las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Claro, que bueno, ahorita. ¿Y tus proyectos qué? Se cumplirán. Eso que tú quieres estudiar, trabajar, lo que tú quieres hacer, se va a cumplir siempre y cuando tú lo pongas en sus manos. En Juan vimos que dice que si tú le pides, Él conforme a qué? A su voluntad, Él te oye. Pero conforme en su palabra, no en señales. No le digas, Señor, si tu voluntad es que yo vaya, por favor, Señor, que se mueva el plato. O sea, es un decir, porque luego le piden cada señal al Señor. Señor, si tu voluntad es que yo me congregue, que me levante temprano. Hermanos, la voluntad de Dios es que tú te congregues. El levantarte temprano te corresponde a ti, ¿sí o no? Entonces, y así, o sea, no le hablo solamente eso. Hay muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene sus planes, cada uno de nosotros ha estado meditando, soñando, anhelando cosas. Eso que tú tienes en tu corazón, ponlo en las manos de Dios. Aquí está Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Perdón, al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, vete con esto en tu corazón. Yo quiero que te pongas de pie. Y que te vayas, hermanos, con esta palabra. Esto que leímos hoy, esto que estudiamos el día de hoy. No para el día de mañana ni para esta semana, sino para este año. Que este año Dios sea el primero en tu vida. Lo demás, Él lo va a acomodar. Lo que tú necesites, Él te lo va a dar. De verdad, Él te lo va a dar. Tú solamente tienes que confiar. Confiar, poner en sus manos y confiar, y Él actuará a tu favor. Él va a obrar a tu favor. Cierra tus ojos.